tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un vivo con Eri, con la genia de Eri, que hace mucho que teníamos ganas de hablar de este tema. Vamos a hablar de Saturno, que nos parece un tema súper importante y un tema que no está como muy claro dentro del mundo astrológico, ¿no? Como que la gente le tiene como cierto respeto, cierto miedo. Cada vez que hablamos de que Saturno hace algo, de que Saturno se pone retrógrado, de que viene el retorno de Saturno entre los 27 y los 30 años, hay como toda una época de crisis, una época de transformación, o cuando Saturno pasa por el ascendente, o cuando Saturno pasa por arriba del Sol, o toca algún punto importante de la carta, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando con Eri y dijimos, este es el tema, ¿no? Aprovechando que hace poquito empezó a retrogradar en Pisces, dijimos, bueno, este es el tema que nos parece que está bueno tocar, ¿sí? Un poco también para desmitificar qué significa Saturno, no tenerle tanto miedo, ¿no? Sino poder utilizar el tránsito, ¿no? A nuestro favor, sobre todo la gente que tiene planetas importantes en Pisces, o los que tienen Saturno en Pisces que están pasando por su retorno, o el que tiene Sol en Pisces, o el que tiene ascendente en Pisces, o la Luna en Pisces, bueno, lo que sea, ¿no? Que puntos importantes o sensibles en nuestra carta natal que podemos tener en Pisces o en Virgo, ¿no? O los signos mutables en general. Eh, y nos pareció buenísimo poder hablar de Saturno y desmitificarlo un poco, ¿sí? Por eso el nombre del video nosotros le pusimos, en realidad es una propuesta que me hizo Eri, que a mí me pareció espectacular, le pusimos Saturno, karma, destino y realidad, así que un poco sintetiza este espíritu de lo saturnino, que no es fácil, ¿no? O sea, no es un concepto fácil, no es un concepto que estemos acostumbrados a tomar o a evaluar, pero sí es un concepto que cuando uno entiende cómo funciona Saturno, entiende lo necesario que es Saturno para una carta natal y para la estructura de la personalidad, empieza a entender un montón de cosas. Así que bueno, acá la tengo a Eri, la voy a invitar, a ver, así ya podemos hablar con ella. Va, acepté tu solicitud en realidad. Ahí estamos, hola. Hola, Beth. Bueno, como de costumbre, pantalla negra. ¿Qué va a ser? Ah, Es así. ¿en serio? Sí, en serio, pero yo sé que la gente nos ve a las dos, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Yo tengo el placer de verte. Bueno, yo lamentablemente no puedo decir lo mismo. Hay como mucho ruido, y no sé si vos no lo sentís también. Yo siento como mucho ruido, ¿puede ser? No, yo no lo siento, pero vamos a Ah, preguntarle a la ah, gente ¿se escucha bien? si sienten ruido. Claro, y Bueno, si se escucha bien. eso. Si alguien nos puede decir, estaría buenísimo. Pero bueno, Sí. acá estamos, Beth. ¿Todo bien, Eri? Sí, sí. Acá para hablar de Sí. Saturno, que es un tema del Mm. que desde hace años soy como la, soy la vocera de Saturno de alguna manera. Oye, Siempre por ahí, encarnada. sí, sí. Por H o por B siempre me toca hablar de Saturno con mucho gusto, porque comparto lo que vos decías recién de la necesidad de entender el significado más profundo de lo saturnal, ¿no? De esa función en nuestra vida, en nuestra carta, de lo que nos viene a proponer y que no hay vida posible por fuera de Saturno, ¿no? Saturno es incluso a nivel planetario el último de los planetas y está ahí, ¿no? Mm. Como guardián del umbral frente a los transpersonales y sus experiencias devastadoras. Sin Ujú. Saturno no podríamos sobrevivir a ese tipo de situaciones también, ¿no? Así que bueno, No tenemos como la estructura gracias, así gracias por la armada. invitación primero, gracias por la No, propuesta y por aceptar esta propuesta de hablar de este tema también, ¿no? para mí es un placer que estés acá, bueno, además de que nosotros hemos trabajado juntas, ¿no? Que somos colegas, yo considero que soy una astróloga del primer nivel, pero
mal, Gra- así que siempre no, no, pero es que la verdad, y siempre me da gusto compartir, ¿no? Estos temas con gente que realmente tiene una visión de la astrología que le puede servir al otro, que me parece que ese Mm, es el punto, ¿no? Nosotros venimos por ahí desde una visión astrológica, sobre todo con Saturno, de el diablo, ¿no? Bueno, esto es un poco que dice Ligerín, ¿viste? O sí, sea, ¿no? Que Saturno es como el diablo, a quien todo le tiene miedo, ¿no? Es una posición difícil. total. Cuando llegan los 27, los 28, los 29, los 30 o los Mm, retornos, viste, como que la gente se pone mal, porque la está pasando mal, no voy a decir que no, porque no voy a decir que no tampoco, ¿no? no. Pero un poco entender por qué, o sea, por qué nosotros tenemos que pasar estos tránsitos y qué nos viene a decir Saturno, ¿no? Yo decía un poco hoy que vos me habías propuesto el título del vivo, Mm, ¿no? Que decía Saturno, destino, karma y realidad. mm, Y me parece que está bueno por ahí entender un poco cómo funciona Saturno respecto al karma. O sea, ¿qué es esto de lo kármico saturnino? mm. El karma es una palabra pesadísima y muchas veces mal comprendida. Va, Ah, digamos, eso digo. en general hay como una primera mirada ligada al... Lo primero que viene a la mente muchas veces, digo, es la palabra castigo, ¿no? Frente al karma uno se imagina que uno está pagando algo. Yo la trato de leer de otra manera. Incluso cuando hablo de Saturno y hablo del karma, lo relaciono a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias que de cualquier decisión en la vida existe. El karma es la consecuencia de un acto en el que uno, con conciencia, sin conciencia, voluntariamente, involuntariamente, ha tomado una decisión, ha hecho, realizado un acto. Y el karma ahí actúa un poco como esta noción de la responsabilidad de nuestros actos y nuestras decisiones, ¿no? Desde qué lugar nosotros tomamos esas decisiones. Bueno, Saturno, acá es importante también decir que Saturno junto con la Luna son dos expresiones del amor, ¿sí? Es importante, hubiera estado bueno también incluirlo en el título, la palabra amor, porque no es algo que se relacione fácilmente. A la Luna sí, a la Luna es fácil, ¿no? Desde lo simbólico, ligarla a lo amoroso. A Saturno cuesta un poco más y sin embargo yo siento que incluso si uno lo mira desde lo anatómico, desde lo fisiológico, el útero no puede ser útero sin la cadera, ¿no? El útero sería como la vasija que alberga y gesta la vida y la protege y la nutre como una membrana permeable en la que entran y salen las nutriciones necesarias para la creación de esa vida, pero por fuera hay una cadera que sostiene y contiene eso, ¿no? Le da posibilidad. Entonces son dos expresiones del amor. Me parece que en el caso de Saturno hay algo que cuesta entender que también de la manera en la que como en la luna, y hablo de la luna porque es medio imposible no hablar de la otra polaridad cuando hablamos de Saturno, ¿no? Que es un poco la expresión de un vientre. Hay un vientre también saturnino, ¿no? No nos olvidemos que mitológicamente hay una parte del mito que habla de Cronos o de Saturno comiéndose a esos hijos que engendra, ¿no? Esos que ha alojado y que luego se los devora, ¿no? Bueno, eso es un mito que tiene mucho que ver con la función de Saturno en nuestras vidas, pero hay algo ahí que también tiene que ver con pasar en la vida, no solo haber salido del vientre materno, que es la luna, que es cáncer, que es la casa 4, sino que luego vamos a estar en el mundo saliendo de un vientre paterno, ¿no? Por decirlo de alguna manera más metafórica. Y son en ese sentido, tanto la Luna como Saturno, dos portales, ¿no? Dos puertas que nos hacen ingresar a la vida y al mundo, ¿no? Y ahí me Sí, parece que el karma tiene mucho que ver también no solo con lo que mencioné antes, sino también con lo que heredamos, ¿no? ¿no? No sé qué te parece a vos. Tema aparte, tema aparte. A ver, claro, tema aparte. Yo creo que el tema de Saturno-Luna, uno siempre tiene que pensar, ¿no? Como diría Bert Hellinger, que esta es una frase de él y tiene que ver Mm, mucho con Saturno-Luna, ¿no? Que no hay amor sin orden, claro, ¿no? Entonces, uno, claro, o sea, uno no relaciona que para amar como corresponde, ¿no? Para mm, amar realmente, para dar amor y un amor que sea sano, y un amor que nutra, ¿no? Necesitamos sí o sí la función saturnina. O sea, total. necesitamos estructura, necesitamos orden, necesitamos límites, que son palabras que a nosotros, los seres humanos encarnados, no nos gustan.
Y también hay que reconocer eso, a nosotros no nos gusta el límite, no nos gusta el orden, nos complica, de hecho por eso, bueno, hay un montón de, o sea, hay un montón de organismos que nos ordenan, Total. ¿no? O sea, como sociedad, y hay un montón de situaciones que nos ordenan como sociedad, o sea, organismos gubernamentales y demás, porque nosotros no somos capaces todavía de ir o de tomar los Saturninos, porque no nos gusta. O sea, no nos gusta hacernos cargo, no nos gusta ordenarnos, no nos gusta Mm, hacernos cargo de lo que hacemos mal, no nos gusta hacernos cargo de nuestras incapacidades, que las mm. tenemos todas, todos. Incapacidades como limitaciones, digo, ¿no? No como algo Sí, que esté mal, no, sino como algo que no podemos, que los tenemos todos. No nos gusta ponerle límite a los demás, ¿no? no, Mm. cuesta, cuesta, cuesta. Claro, nos Sí. cuesta. Estamos muy permeados por una versión de dar, dar, dar amor, dar amor, dar amor y salvar. Y bueno, muy Saturno en Piscis, ¿no? De ahora. Y vos vos lo sabés, ¿no? Vos lo Yo soy sabés porque Saturno tenés. en Piscis. Bueno, Sí, claro. sí, 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 Entonces, sí, para mí. Sí, claro, claro. La función entonces, saturnina para mí fue central. bueno, pero es que en algún momento Saturno nos dice, bueno, hay que integrar, hay que hacer madurar esa luna. Sí, ¿Sí? O sea, hay que sí, totalmente. Yo creo que la función de Saturno es muy obvia y tiene que ver con la conciencia del límite. Pero el problema aparece en el plano del arquetipo, ¿sí? Un poco sumado a lo que vos recién decías, ¿no? O sea, tiene que ver con el modo en que el inconsciente colectivo, ¿no? De la humanidad imagina ciertas funciones, ¿no? De lo que es real. Entonces queda antropomorfizado como la figura de una autoridad, ¿no? Como un auditor, como un juez, el como... malo, el jugador, sí. Sí, El que no te deja, queda... ¿no? El que te pone el límite, el que no te deja hacer lo que tenés que Sí, hacer, sí, sí, ¿no? incluso ese límite que tiene que ver profundamente, digamos, límite que en el último de sus significados es la muerte, ¿no? Porque si hay un límite concreto a la vida es el de la muerte. Claro, para nosotros y nuestra mente más ligada a lo cronológico es como que después de la vida viene la muerte y nosotros no entendemos que cuando hablamos desde la astrología y hablamos de ciclos, hablamos de la muerte como parte del proceso en marcha dentro de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos con Saturno, con el límite, con la muerte, el karma como muerte también, ¿no? Y sentimos miedo, ¿no? Sentimos miedo a eso. Entonces, de verdad, cuando uno, vos lo habrás vivido también, ¿no? Cuando uno da clases, Saturno siempre es un tema en el que todo el mundo te dice, uy, yo no lo entiendo, uy, a mí me da cosa, uy, yo no lo soporto, uy, a mí no me gusta, uy, como, ¿no? Como huirle a algo O que sea, uy, se es viene el retorno, uy, no sé sí, qué, bueno. sí, sí, siempre es uy algo, ¿no? Después yo rellénelo con la frase que más le venga, ¿no? Y de alguna manera, esta idea de que en el universo, todas estas cuestiones, e incluso la muerte concretamente, no es hay algo muy de la psique del ego que tiene una tendencia muy patológica a personalizar todo, ¿no? Como creer que eso es en contra de uno. Y la verdad es que Saturno es la fuerza de las leyes inmanentes por detrás de la realidad. O sea, si yo veo un edificio y veo la solidez de un edificio, eso no es Saturno. Esa es mi versión de Saturno desde el arquetipo que está instalado comúnmente, donde Saturno lo vemos como una montaña, como un edificio sólido, como una roca. Son las leyes que permiten que eso sea estable, sólido y material, Saturno. Las leyes Claro, lo que permanentes, pasa que, inmanentes. Sí, verlo así lo que pasa es otra. es que la gente no las entiende porque a nosotros no nos enseñan eso, me parece a mí. Entonces, No. como a nosotros no nos enseñan que hay leyes que van más allá de las que Mm, nosotros, de lo que nosotros podemos ujú, ver, ¿no? Que hay leyes que todo tiene un orden, en el universo todo tiene un orden. exacto, Todo. No, exacto, no exacto. hay nada que esté más claro. No, bueno, yo ahora estoy en Córdoba, ¿no? Y miraba, arriba, estuve arriba de la punta del cerro, Ah, y mira, decía, qué maravilloso, ¿no? Porque todo tiene, o sea, cada piedrita, todo todo. tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene una función. Sí. Y aunque uno no lo entienda, tiene que dejar que el proceso saturnino se suceda igual. A nosotros otra cosa que nos pasa mucho es que necesitamos las respuestas ya. Y Sí. Saturno te dice, espera, no es el Tiempo, momento. Claro, ordena, ¿no? tiempo. Te dice, ahora no, espera, ¿no?
total. Pasás Sí, por el proceso y vos rumiás y decís, ay, Dios mío, por 3 años que el tipo está en el mismo signo, que yo tengo el sol y va y viene, y no sé qué, ¿no? Entonces, a veces a nosotros nos cuesta como soltar, sí, ¿no? Como que sí, queremos tener respuestas y Saturno nos dice, no, no es el momento, no. no, no es para vos, Mm, no, esto se tiene que morir porque no es útil, esto no está ordenado en tu vida, hay que ordenarlo. Hay que sí, tomar las decisiones que tengas que tomar, hay que decir que no. sí, totalmente. ¿No? Es el manejo y la administración del tiempo es algo absolutamente fundamental. Yo cuando hice el Insight en la astrología venía a enseñarnos esta capacidad de estar por fuera del tiempo lineal, de la línea recta de pasado, presente y futuro, que es algo incluso muy exitista, ¿no? Muy del resultado, muy que si yo camino hacia adelante tengo que ir logrando cosas como postas, ¿no? En la vida, y que si no las logro hay fracasos. Son términos muy del arquetipo más vibrando bajo de los saturninos, y la astrología te viene a decir, porque incluso cuando ves la carta natal, que es circular, ¿no? Y ese círculo, esa redondez, nos habla de un tiempo que es cíclico, ¿no? Un tiempo lleno de experiencias. Y para mí ahí Saturno junto con Júpiter son los dos, bueno, son los dos cronocratores, ¿no? Los dioses del tiempo. Y los dos tienen que ver con el evolucionar, ya no solo crecer o madurar, ¿eh? Porque eso es del nivel de la psique, del ego, sino de la evolución, ¿no? De nosotros como seres humanos en este plano de encarnación a través de las experiencias. Las de Júpiter van a ser de un tipo, y eso será motivo de otro vivo, y las de Saturno son secas, son áridas, es el desierto, es caminar por el desierto, ¿sí? Sin tener ayuda, más que la posibilidad de descubrir los propios recursos y la propia capacidad de ser sostenido por uno mismo, ¿no? Por eso es difícil, porque Que, al ese es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? que al final es lo único que uno tiene. O sea, uno se tiene uno Exacto, mismo. pero Y eso es eso lo que que acabas de Saturno decir, hace. ese Saturno es lo más esencial de uno mismo. Es la última Exacto. gota que queda de uno, ese lugarcito ínfimo, ese último átomo de nosotros, eso es Saturno, lo que nos Sí, y también constituye. Sí, y también esto de poder hacernos cargo de nosotros mismos, que vaya tema, ¿no? Mm, Vaya tema. Eh, Porque bueno, es muy fácil, ¿no? Hablar del otro, pero bueno, el Saturnino mm, también nos dice, bueno, ¿qué te constituye a vos como persona? ¿No? ¿Cuáles mm, son tus límites? mm, ¿Cuáles son las cosas que te tenés que sacar de encima? ¿Sí? Que no te sirven más, cuáles son las relaciones que no te sirven más, cuál es el trabajo que no te sirve más, ¿no? mm, Y uno, ¿qué hace? Como a uno le cuesta, porque le cuesta tomar ciertas decisiones, por lo que sea, Saturno cuando aparece te dice, "Psh, basta, ¿no? Entonces la experiencia, ¿no? Saturnina nos vincula mucho con el miedo también, ¿sí? Y con sí, el miedo y con la incapacidad de haber tomado decisiones, con que por ahí dejamos pasar cosas, ¿no? Y cuando viene sí, Saturno nos dice, es el momento de mirar bajo la alfombra. ¿Qué decisión no tomaste? ¿Qué vínculos sostuviste más? ¿Qué de vos no sirve? O sea, ¿qué estás sosteniendo de vos mismo también que no sirve? Porque ese es el gran favor que nos hace en algún punto. Nosotros lo mm, vemos como algo muy difícil para la conciencia, pero al final nos damos cuenta que nos está haciendo un favor, porque nos está sí, dejando con lo que es necesario, con lo que es útil para nuestra vida, independientemente de lo que sea, porque bueno, cada uno tendrá sí, su su aprendizaje, su experiencia, sí. Pero también de, totalmente. de hacernos cargo bueno, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es lo Mm, que a mí me sostiene? ¿Quiénes me sí, sostienen? ¿No? mm, mm, ¿Qué vida quiero seguir? ¿Qué camino quiero tomar? mm, ¿A qué le tengo que poner límites? Y mm, eso es algo que no nos preguntamos nosotros. O sea, yo sí, me canso y vos te debe pasar, o sea, me canso en consulta de preguntar, bueno, mm, ¿no te preguntaste vos? ¿Quién sos vos? O sea, ¿qué mm, cosas no te gustan? mm, ¿Sos capaz de mm, decir que no a las cosas que no te gustan? Y la verdad es que no. Claro, bueno, pero mm, después viene Saturno en el karma y te dice, y vos acá tendrás que haber dicho que mm, no. Y vos claro, dijiste que sí, ¿entendés? Entonces va a dar claro, la, ¿no? total, Entonces, total. todo eso, por ahí
encontrarle como un significado ameno en la palabra Saturno karma, ¿no? Que el karma no es algo Claro, malo, que Saturno nos enfrenta con este karma como para que nos hagamos cargo, que también son una exacto. respuesta. Exacto, sí, sí. Bueno, sí, claro. En general uno se encuentra con eso y en general también sucede que el no tomar decisiones implica muchas veces la delegación de esas decisiones en otros y luego aparece este campo de lo proyectivo también, ¿no? Donde el otro, entonces, sí, bueno, eso sabemos que no es esto que vos decías de hacerse cargo, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad de darse cuenta si nuestra conciencia quedó atrapada en una función, ¿no? Por ejemplo, en una carta puede ser en un planeta, o dos, o tres, negando otras funciones de la carta que permitan ese balanceo fluido y natural y saludable que debe tener. Entonces, vos fíjate que a nivel de la melotesia, Saturno son los huesos, ¿no? Tiene que ver con lo último que se desarrolla en el ser humano, y porque es progresivo y porque lleva tiempo, ¿no? Los huesos. Y a nivel de la función psíquica y de esto que vos mencionabas de cómo negamos muchas veces la posibilidad de tomar decisiones, de decir que no, de poner límites a otros, a incluso a uno mismo, autoimponer los límites, porque nosotros también tenemos que aprender a limitarnos. Hay algo de mucho del super yo de la persona, ¿no? En esta estructura del yo, el super yo y el ego, acá el super yo claramente es Saturno, ¿no? La relación que uno tiene con la autoridad, con los modelos, ¿no? Con los modelos, y esto va a tener siempre que ver con nuestro Saturno, ¿no? Y nos va a decir mucho cómo introyectamos esos modelos y esos mandatos desde niños. Acá me parece interesante decir que nosotros cuando escuchamos hablar desde la astrología, cuando se enseña la astrología, a la luna siempre se la relaciona con, bueno, esos mecanismos que desarrollamos, porque a partir de esos primeros, digamos, mecanismos que se dieron en la niñez respecto de nuestra madre y que luego en la adultez se reproducen como mecanismos, según el signo, por supuesto, frente a las situaciones de inseguridad. El mecanismo lunar, ¿no? No es lo único que es la luna, claramente para mí reducirla a eso es una limitación, pero no importa. Lo que digo es que a la luna en general se le reconoce bajo este mecanismo. Y sin embargo, con Saturno no pasa lo mismo. Pero Saturno también genera mecanismos, porque esos mandatos que en nuestra niñez operan de manera constante y repetitiva, que desde la Gestalt a eso se le llaman los introyectos, ¿no? Esa fuerza que tienen esos mandatos, esas frases, desde pequeñas frases hasta cosas muy concretas que vamos introyectando en nuestra niñez, también tienden a reproducirse en la adultez como un mecanismo. Y te diría más, nos acompañan casi toda la vida, porque si hay una función difícil es la de Saturno, ¿sí? Y la que más tiempo lleva. La lunar es más cercana a la conciencia. El mecanismo lunar, cuando lo sabemos, lo detectamos, le ponemos conciencia, si bien no lo podemos erradicar, porque nada se erradica de la carta, lo podemos trabajar, lo podemos reconocer más rápidamente. Con Saturno no, porque además pasa algo que no es menor, la fuerza de la cultura. La cultura avala estos mandatos. Nosotros estamos inscriptos en un modelo y una matriz cultural que nos pide que seamos obedientes. ¿Sí? Entonces, esto es difícil de detectarlo, salvo que uno encare un trabajo, ¿no? Concretamente, porque siempre con Saturno no se trata de resistir, sino de dejar de resistir y de crear modelos internos, responder a nuestra Sí, propia autoridad. eso sí, de constituirme como un adulto maduro, responsable, responsable de mis actos, responsable con los demás, limitado, autocuidado, autoconsciente, etcétera, Mm, etcétera. Esto que vos mm, decías de los mandatos, Saturno es esa voz que nosotros tenemos en la cabeza de que repetimos que traemos de papá y mamá. Tengo que ser la total, mejor, me sí. tengo que sacar un 10. Esas cosas no puedo Ujú, fallar. No le puedo sí. preguntar a que O no sabe, porque servís yo para nada, o no, o por el no, contrario, o no servís para nada. Ese es otro mandato. Ojo. una torta de camino. Sí, sí, Te, sí, sí, sí. te Entonces, instalan, ¿cuántos padres instalan la idea de que no, el hijo no supere a sus padres y lo hacen desde este lugar? Eso es Saturno sí, también. sí, 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 sí. Y también esas voces que uno no se da cuenta que las tiene en la cabeza, Mm, ¿no? Y que mm, internalizar de tal manera que vive la vida desde esos mandatos, que también son total, saturninos, ¿no? Como vos decías. Y uno no se da cuenta de cuánto daño le producen a la vida de uno, no. ¿sí? Porque uno
funcionan por lo que introyectó de lo que mamá o papá, la abuela, el abuelo, la familia me decían a mí, que Mm, yo era, ¿no? Entonces después, cuando yo empiezo a hacer un trabajo terapéutico, me doy cuenta que, no, pero para, esto que a mí me decían no era tan así. O sí, no, mira, total. yo tenía otras facultades, o tenía otras posibilidades, o tenía Mm, algo que descubrí de mí que no sabía, ¿no? Entonces, a los saturninos se le puede dar una vuelta de rosca, ¿sí? sí, No sí, solamente lo feo, lo karmático, no, no, el proyecto, el super yo, la autoridad externa, ¿no? sí. Sino que yo si hago un trabajo, puedo hacer un camino de una estructura saturnina que a mí me agrade, porque en definitiva mi estructura me la tengo que armar yo, ¿sí? Sí, la armamos nosotros, pero siempre va a depender de nuestras experiencias con el mundo, ¿no? Y eso incluye experiencias con otros, ¿no? En la primera etapa de nuestra vida, esas experiencias van a ser, esos otros van a ser papá y mamá, si están, no están, no importa, pero van a ser Y la esos familia. roles, digamos, arquetipales, ¿no? La familia más primaria, porque todos, fíjate que es interesante pensar que todos nacemos como víctimas potenciales. O sea, Total. nosotros cuando nacemos como víctimas potenciales, porque durante los primeros 7 años de nuestra vida, por lo menos, necesitamos Luna y Saturno. Y te diría a veces más Saturno que Luna, en algunos casos por el correr peligro de nuestra vida que eso implica, ¿no? O sea que en esa primera etapa, el otro es Saturno y Luna. Y de hecho, vos fíjate que la forma en que nosotros venimos al mundo, yo siempre cuando hablo del ascendente en astrología, de la casa 12 de ese mundo intrauterino donde todo está, todas las necesidades están satisfechas, ¿no? Donde no hay deseo tampoco, porque no hay vida. En esa casa ya no hay vida como individual, personal, ¿no? Entonces, para nacer tenemos que pasar por un canal de parto. Eso es Saturno. O sea, para entrar en la vida entramos por Saturno también. Venimos de la Luna, pero pasamos por Saturno, ¿sí? Y cuando salimos, Luna y Saturno están afuera por esos padres o quienes sean los que representen esos roles, por ausencia o por presencia, pero está ahí constituyéndose una energía. Y luego, en la medida que vamos creciendo, y por eso se relaciona mucho esto a los retornos de Saturno, ¿no? Cuando llegamos a la adultez, por lo menos la primera parte de la adultez, 28 años más o menos, el primer retorno, es una oportunidad energética de ir introyectando esa estructura hacia adentro, pero todavía a esa edad dependemos de mandatos externos y satisfacemos todavía mandatos familiares. Esto es algo que con o sin astrología sucede, es la edad para que eso suceda, tenemos que pasar por ese canal, ¿no? Por ese canal de parto, porque cada ciclo de la vida implica salir de un estado para pasar a otro, ¿no? Y en ese pasaje está siempre Saturno, poniéndonos límites, recordándonos que la vida es finita, recordándonos que tenemos que confiar en nuestras capacidades, que tenemos que buscar nuestros recursos, ¿sí? Hay algo ahí de pensar, vos antes mencionabas que venía y lo cortaba todo, ¿no? Bueno, fíjate que el símbolo de Saturno es como una hoz, ¿no? Es algo que viene y nos deja así pelados para que desde ese lugar aparezca algo creativo en nosotros, ¿no? Y eso sucede a lo largo de toda la vida. Es que la estrechez que vos nombrás del canal de parto es saturnina, porque ¿Mm? Saturno te deja desnudo, te deja solo, la Total, soledad. total. También por la palabra de Saturno, ¿no? O sea, te dejas solo para que vos mismo puedas encontrar quién sos vos. Si uno no hace la reflexión en soledad, Mm, si uno se está permeando permanentemente, que es algo que nos pasa mucho en esta era, ¿no? Que estamos como consumiendo, 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 y no le damos espacio, no le damos espacio, ¿no? A la reflexión, a salir del celular, a salir de la televisión, a estar solos, mm, ¿sí? A pensar, a ver qué nos pasa, a pensar lo que nos pasa con los demás, toda nuestra vida, ¿no? Lo que nos va pasando a lo largo de nuestra vida, no nos damos cuenta de quiénes somos, porque vivimos como en piloto automático respondiendo como a temas externos. sí, ¿No? Vivimos total. como en respuesta automática, respondiendo, Mm, respondiendo, respondiendo. ¿Y quién sos? Otra cosa que yo pregunto mucho en las consultas en relación a Saturno es, porque en relación a Saturno la posición que tiene Natano, mm, ¿y vos quién sos? O sea, ¿quién consideras mm, que sos? ¿No? mm. Y alguna vez te lo pusiste a pensar, y Saturno también nos pide esa soledad, ¿no? Esa de, bueno, hay cosas que son solas, te tenés que ser Sí, vos, con vos mismo. sí.
Sí, sí, bueno, es interesante porque cuando uno se hace esta pregunta tan universal, ¿no? Que todos nos hacemos en distintos momentos de la vida de quiénes somos, Y que va primero variando la que, respuesta, ¿no? claro, Además. sí, y además es una respuesta que necesariamente tiene que ir cambiando, ¿sí? Porque si no, tenemos un Saturno rígido. Porque si siempre somos los mismos, nos hemos fijado en una zona de comodidad, de confort, de seguridad o de falsa seguridad. La respuesta tiene que tener a lo largo de la vida distintas respuestas Claro. en relación a nuestro ego, ¿no? A nuestra experiencia psíquica, pero después en relación a nuestra alma, a nuestra naturaleza, al sí mismo, como diría Jung, es otra historia, porque en realidad la verdadera naturaleza con la que nosotros nacemos, y ahí también está Saturno, hay que redescubrirla, hay que recordarla, ¿no? Pero en esta vida en la que venimos y encarnamos materialmente y donde todos nuestros desafíos son dentro de la materia y con la materia, y eso también es Saturno, hay algo de ir todo el tiempo definiendo o encontrándonos con nuevas versiones de nosotros mismos. Por eso Saturno no es una vara rígida, es como una caña de bambú, de esas que se doblan pero no se rompen, ¿sí? Hay que tener una solidez pero flexible. Y realmente eso recién se logra con el tiempo, ¿no? Yo estoy entrando ahora en mi segundo retorno de Saturno y cuando uno enseña el segundo retorno dice, bueno, es como la experiencia que te viene, viste, cuando el peine, cuando te quedaste pelado, ¿no? Bueno, es así, lleva tiempo, a algunas personas les lleva más tiempo que otras porque, bueno, por distintas circunstancias, eso es del orden del misterio, pero la oportunidad del segundo retorno tiene que ver con esto, ¿no? Con yo ser el gobernante de mi vida. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Que yo sea el gobernante de mi vida, que yo sea soberano en mi vida. Eso es Saturno. Es el lugar más Sí, alto de la montaña, pero no como un lugar de la materia en el sentido elemental, sino de la materia sagrada que somos, ¿no? Pues somos materia. tal cual. Bueno, pero vos sabés que muchos le tenemos miedo, le tienen miedo, o la gente le tiene miedo, o todos, en Mm, distintos tipos de la vida, ¿no? A tomar el control de nuestra propia vida, ¿no? sí, sí, Eh, sí, muchas veces el contacto con los saturninos es de un lugar desde lo más bajo, ¿no? mm, Que sentimos que necesitamos de la autoridad interna porque de externa, digo, porque no podemos hacernos claro, cargo de nosotros mismos, ¿no? Porque eso no, también es un aprendizaje, ¿no? Y es un sí, aprendizaje que no nos enseñan. Siempre nos enseñan a no, responder, como vos bien decías, ¿no? A responder el sí, modelo, a tener un montón de capas. Y cuando Saturno mm, viene por retorno, o Saturno pasa por arriba del Sol, o mm, Saturno pasa mm, por arriba de la Luna, Saturno te dice, te empieza a descascarar, se te empieza a romper. sí, 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 Y eso muchas capas es. necesitamos a Dios. Sí, son situaciones, los tránsitos, esto que vos mencionabas recién, ¿no? No solo los retornos de Saturno, sino cada vez que tenemos un tránsito de Saturno, hay algo que, viste, comúnmente se dice se siente limitante o se siente como, bueno, pero necesariamente hay que pasar por esas situaciones si queremos crecer. Y sobre todo a mí me parece que hay una palabra que define mucho el trabajo de Saturno como tránsito, como retorno, que es que cada tanto tenemos que desilusionarnos, desencantarnos, ¿no? Como romper algo que veíamos armado. Fíjate que Saturno es en la carta el número más alto, ¿no? El lugar más alto de la carta, el 10, la casa 10, y después viene Acuario. Después viene algo que ya no es nuestro, lo Claro, entregamos, ¿no? Y lo rompemos, lo desarmamos. Y a mí esta noción, yo cuando pienso en esto, digo, qué difícil para cómo estamos educados, es pensar que cada vez que armamos algo, y eso llega a su límite, porque la materia tiene un límite, para que no se rigidice tenemos que romperla, ¿no? Ese es el juego un poco de Saturno con Urano, para poder sí, armar otra cosa, ¿no? Y la verdad es que estamos tan educados en la conservación, en la preservación, en la acumulación de la materia, que la la idea seguridad. de renovar, en la seguridad, pero la idea de renovar lo material, y no estoy con esto diciendo que si me compré una casa cada tanto la tengo que romper a masazos, digo, voy en un sentido profundamente espiritual de lo que implica el trabajo sobre la materia, ¿no? Que es que los apegos a la materia, ¿no? Este lugar en donde trabajo para la materia o hago que la materia trabaje para mí, ¿no? Es como
cómo esto se articula, desde qué lugar, y esto también tiene que ver con cómo me educaron, a qué mandatos respondo, cuál es mi idea de éxito, de logro, ¿no? Si eso supone o no un esfuerzo. Hay gente que se pasa de la rosca con el esfuerzo y hay otra que no lo conoce, ¿no? O sea, estos niveles de Saturno existen, pero el esfuerzo es la idea o la noción de que es un trabajo, porque supone un trabajo claramente Saturno, pero una medida. Por eso Obvio. Saturno se exalta en Libra, ¿no? O sea, la medida de las cosas. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como la medida, la justa medida. A mí me parece que ahí hay un trabajo incluso de Saturno con Venus, ¿no? Con nuestra Venus, que tiene que ver Venus como la que proporciona eso, la proporción, la armonía, la medida, ¿no? De las cosas. Y me parece que nos falta, ¿no? Esos son lugares de la carta que así a nivel común y corriente los vivimos de una manera medio básica, ¿no? Sí, Sí, bastante, sí, todos. Me incluyo de sí, todos. sí, hay algo esta idea de la materia, la impermanencia budista, dice Selva. Hola, Selva. Ay, está Selva, está Paula, qué lindo. Sí, exacto. La idea de que en el sacrificio de la materia estamos incluidos nosotros, nuestro ego, ¿no? O sea, esto de sacrificar el ego cada tanto en pos de una elevación de nuestra alma, ¿no? Porque en definitiva la ascensión de esa cabra en la montaña, la ascensión de Saturno, de Capricornio, es la ascensión del alma, ¿no? La Sí, materia como materia sagrada, ¿no? Pero a nivel psíquico nosotros lo vivimos un poco como vos lo venías describiendo, ¿no? La limitación, la falta de borde a veces, o el borde extremo, o la incapacidad de ponerle límites al otro. Y yo siento que los límites tienen que ver con el amor propio y el amor con el otro, ¿no? De dos total, vías, total. Lo que y pasa que es que viste cuesta. que a nosotros, no, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho pensar cuál es la decisión adecuada en cada Mm, momento, ¿no? mm, Ese es un mm, temor. Porque nosotros, por la rapidez que tiene la crianza, por la cultura, o sea, por todo, todo es rápido, ¿viste? Rápido, rápido, rápido. Lo digo yo como sí, madre de una persona chiquita, o sea, de una sí, niña, claro. y a vos ¿sabes que no? Palos, palos. Uno no le da el espacio, ¿no? De reflexión, chico, ¿vos qué harías en esta situación, no? Mm, ¿Y vos qué te parece? mm, Bueno, no, tenés esta opción, tenés esta opción, ¿cuál es la mejor, no? Entonces uno va decidiendo, porque esto que decía yo, uno va decidiendo, bueno, como va. ¿Sí? Y sí, después de esas decisiones vienen, ¿no? Los sí. resultados. Ahí Las viene consecuencias. Las claro, consecuencias. bueno, a ver, acá el 10 de julio del 2014 hiciste esto, plan, ¿no? Está Claro, mal, claro, esto te lo claro. tacha. Bueno, eso es un poco, ¿no? Es un poco de lo que tiene que ver con nuestra propia enseñanza, que vos decías, qué mal que funciona Mm, o sea, qué mal que funciona Saturno dentro de la estructura de enseñanza y con la sociedad, ¿no? O sea, qué poco valor le damos, qué total. mal que funciona esto, ¿no? O sea, le damos mucho valor a las emociones, lo cual me parece muy bien, y a la Sí, luna, pero nos sí, falta como esa parte, ¿no? De, bueno, aprender a decidir, aprender a poner límites. Nosotros a veces les enseñamos esto a los niños. Bueno, sí, todos sí. tus amigos, bueno, no, aquí hay como poner el borde, ¿no? Mira, Eso es un yo, poco. yo te voy a decir una cosa, yo tengo mi teoría, es una teoría personal, ¿no? La que digo, pero yo creo que esto de que vos decías muy bien recién, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el tema de trabajar y gestionar las emociones, a mí también, yo estoy totalmente a favor, pero a veces como se le pone tanto énfasis, sobre todo uno lo ve, ¿no? En la actualidad, todo esto, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esto otro, no? Con esta otra parte, ¿no? Los mandatos, la obediencia, el deber ser, el cumplir. Que como yo te decía antes, mi teoría es que, bueno, esto responde a un modelo, a un paradigma. Y ese paradigma es patriarcal. Si hay algo que es Saturno también es el patriarcado, el modelo capitalista, que es un modelo de explotación, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿Vale? ahí hay algo de pensar que a nivel más macro, ¿no? Más colectivo, hay una fuerza que impera y que presiona fuertemente para controlar las emociones, ¿sí? Trabajar tus emociones, ojo con esto, ¿no? Y por el otro lado, esto otro es, bueno, me deconstruyo, trabajo los mandatos un poquito, pero en el fondo de la olla nos necesitan obedientes, digamos todo, Claro, bueno. ¿no? Es que Esto es a nosotros no nos enseñan al Saturno Diablo a tomar el poder. Eso exacto, no nos porque enseñan. ¿Viste? Es no, decir, pero para ¿cómo
esta parte me la salteé, ¿no? O el Saturno de la justicia, ¿no? Exacto. Si uno te dice, Eh, che, elegí bien, ¿eh? No elijas no elijas lo que a vos te parece, aprende a decidir, aprende a elegir, aprende a ser responsable de tus Ahí decisiones. Eso es está, ahí mensaje. está, ahí está, porque Saturno se lo relaciona con las cárceles. De hecho, a Saturno en el mito, cuando es destronado por su hijo, por Zeus, muy curiosamente Zeus es luego amamantado por la cabra maltea, ¿no? Pero a Saturno se lo manda al inframundo con Plutón, ¿sí? Y queda a cargo del Tártaro. Y es ahí donde él juzga a las almas que ingresan al inframundo. O sea, él queda como rey en el inframundo, ¿no? No es como Urano, que nunca más se supo qué pasó. Saturno tiene todavía su lugar de gobernante en el inframundo con Plutón, ¿sí? Él está a cargo del Tártaro. O sea, hay algo acá de Saturno muy fuertemente tiene que ver con esto que vos nombrabas, ¿no? O sea, la justicia, el Saturno diablo, el Saturno que se encuentra a sí mismo y que tiene la fuerza para que esa hoz sea la empuñe uno, ¿no? Uno corte lo que tiene que cortar, esas estructuras rígidas que nos atan, ¿no? Por eso yo decía, ojo con la interpretación de Saturno, porque a veces es muy funcional al paradigma en el que vivimos también. Y ese es un temita, ¿no? Que es un poco controversial, porque Saturno, si uno lo piensa en la polaridad, está con la luna a nivel de la estructura psíquica, de la identidad, de la construcción del yo, etcétera. Pero a nivel de energético hay una danza entre Saturno y Urano en nuestra vida. Cada 7 años hay posiciones de Saturno y Urano que complejizan y estructuran un ciclo de edad para la astrología, ¿no? Y esto no es menor, porque hay un ciclo Saturno-Urano en nuestra vida que todo el tiempo nos dice, si Saturno se pone rígido no hay vida y si Urano se polariza tampoco hay vida, ¿no? Es como encontrar la unión de ambos y el poder estar en libertad desde una estructura sólida. Ahora, esto no Sí, es lo que se nos enseña, no, no, precisamente. lo que pasa es que cuando uno se hace cargo de su Saturno, ¿no? Y bueno, lo trabaja o lo entiende o va haciendo el proceso y va esperando y va Mm, entendiendo qué significa esto realmente el karma y qué es esto de hacerse responsable y qué es poner límites, autolimitarme, porque a veces autolimitarme es, bueno, che, sé que no tengo que comer más esto, no lo puedo comer, claro, por tal cual, ejemplo, porque me ¿no? hace mal. Mm, Que uno dice, bueno, esa tontera, no, eso también es Saturno, ¿no? mm, Autolimitarme a mí, autolimitar al otro, decirle al otro quien sea, no hasta acá, vos no podés pasar de acá, ¿no? Cuando uno llega ahí, ¿sabés qué pasa, Eri? Que vos seguro vas a estar de acuerdo, seguro, mm. espero, pues sí, sí. Bueno, Uno conecta con su poder personal, uno conecta con Plutón. Y sí, ahí sí, sí. no gusta tanto, ¿eh? Bueno, bueno, pero porque ahí están juntos en el inframundo Plutón y Saturno, ¿no? O sea, este, es así. Hay algo que se conecta y ambos tienen que ver con la muerte, fíjate, ¿no? Qué interesante. La muerte, el problema de la muerte en realidad es la presencia de la muerte, lo que nos da miedo, ¿no? Entonces, acá ellos están para recordarnos que hay un reloj que efectivamente corre para nuestra materialidad como seres materiales y qué hacemos en ese tiempo que nos dan, ¿no? ¿Qué hacemos? Ese es el Bueno, tema. es que el paso de Saturno, ¿no? Saturno per se y Saturno por tránsito, nos habla de estas muertes físicas, simbólicas, la que sea, ¿no? Pero nos dice, hay que modificar, hay que transformarse porque lo que no se transforma, la materia que no se transforma está muerta. Está O sea, si muerta, uno está muerto, es como que está siempre está, congelado, sí, seco, ¿no? Frente a sí, su existencia. sí, Uno no puede funcionar a los 50, 60 como si tuviera 15, 14, que es la primera no, cuadratura, claro, tal ¿no? cual. Bueno, sí, sí. Bueno, Bueno, entonces, pero pasa, eso. ¿eh? Pero pasa, porque vos ves cuando llega Saturno, posición Saturno, ¿no? Más o menos de los 40 y pico, que resuena con el mismo ciclo de los 14 y aparece a veces incluso pasa a nivel de padres que tienen hijos de esas edades y aparece proyectado, ¿no? Eso, y aparece a veces, muchas veces esa crisis que
convierte a personas de 40 y pico de años en nuevamente adolescentes, ¿no? A través de ciertas, acá Selva está diciendo memento mori, claro, recuerda que morirás, es, ¿no? La traducción. Es Es así, que morir es parte de estar vivo, o sea, que las cosas mueran, que la gente se vaya, que nosotros mm, cambiemos, que nosotros tengamos crisis, que nosotros tengamos modificaciones en nuestra vida, generalmente anudadas en el ciclo de Saturno, quiere decir que estamos vivos. claro, Nada exacto. más y nada menos. Saturno es la vida también, es la vida y es A la eso muerte, voy. A claro, eso voy. pero, Que somos parte de sí, la misma moneda. No se puede exacto, sacar Saturno, o sea, no se puede entender a Saturno solo como la muerte. No, no, si te está sacando algo de encima, es porque quiere que vivas desde otro lugar más exacto, auténtico, más exacto. genuino, y porque se te tiene que ir porque vos necesitas seguir viviendo diferente. ¿Sí? Absolutamente, absolutamente. Exactamente es eso, Bueno, porque hablar siempre, lo que pasa es que nos cuesta, es esta dualidad que se presenta siempre separada, ¿no? Que si hablamos de la muerte es en oposición a la vida, como si fueran cosas antagónicas, y no, la verdad es que no. En esta frase, ¿no? De memento mori, recuerda que morirás, nos están diciendo, pero estás vivo. O sea, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Cómo te haces responsable de gestionar el tiempo que te dan en esta vida? sí, sí. Que es finito, ¿no? Entonces ahí aparece Saturno confrontándonos con lo más esencial de nuestra existencia y es que la materia es finita y que en algún momento nosotros nos vamos a agotar y que incluso los seres que amamos también se van a agotar y se van a ir y vamos a tener que vivir experiencias de pérdida. Esto que yo decía antes de que cada tanto hay que perder, hay que desarmar cosas, el desencanto, la desilusión, incluso la melancolía saturnina, y son necesarias. Son lugares que, bueno, vos nombrabas a Plutón antes como agenciándolo a lo saturnino y me parece está bueno pensarlo así, porque Plutón tiene que ver con que en esas pérdidas, ¿sí? Esos actos que nos hacen madurar, por decirlo de alguna manera, también vamos descubriendo nuestro poder personal de sostenernos, ¿no? Cuando llegamos incluso a ese momento más alto de la carta de la casa 10, es el momento en el que ya tenemos que ser huérfanos para estar en el mundo, huérfanos simbólicamente hablando, ya no necesitar de papá y de mamá atrás nuestro y poder saltar a lo comunitario, a la red acuariana con la propia estructura, ¿no? En el mejor de los casos ese sería el desarrollo de ese momento de la experiencia de la conciencia. No es fácil vivirlo así, porque todavía seguimos educando a nuestros hijos atados a la casa 4, ¿no? O sea, con un yunque en la casa 4 que no deja que estemos libremente en el mundo, ¿no? Y eso a veces es un tema, ¿no? Controversial y es un tema para... por eso decía, para mí hablar de Saturno implica necesariamente también hablar de la Luna, y yo creo que cuando hablamos de Saturno y de la Luna también es inevitable hablar de Plutón, en ambos casos, ¿eh? Siempre me parece que tiene que ver con los dos. Tal cual, bueno, pero vos decías hoy que nos educan mucho, recién que nos educan mucho en la casa 4 y también nos educan mucho en la casa 10 como el éxito y quédate ahí, o sea, llegaste hasta acá, Sí, ¿viste? O sí, sea, listo, sí. sos el director, el CEO de la empresa, ¿viste? Llegaste hasta acá. Y por ahí te Sí. dicen tránsito Saturno y te dicen, ay, pero ya deberíamos cambiar de trabajo, ¿no? Ay, pero ya deberías dejar todo lo que lograste, que venís Mm, estudiando, que venís haciendo, y lo tenés que soltar. sí, tal Ahí cual. está, ahí está el ego, ¿no? Y la frustración. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo? Hace 15 años que vengo trabajando por esto, ¿no? Ya llegué hasta un lugar. Y Sí, la verdad es que no sé es de tal la cual. vida. Claro, es que es así. Lo que pasa Sí, es que hay que aprender también a defendernos. Nosotros tenemos que llevarnos la experiencia de todo lo que vivimos. No nos tenemos que ver con el título, con lo externo, con el lugar, con la posición, mm, ¿no? Sí tenemos que mm, ir hacia otro lugar más allá. Y a veces nos cuesta mucho quedarnos con el proceso y con la experiencia y nos queremos quedar, ¿no? Con lo saturnino de lo exitista, ¿no? De sí, lo material. Y ahí de tenemos lo un problema con el material. ego. Sí, ahí tenemos bueno, para mí Saturno tiene mucho que ver con la humildad también, ¿no? Porque esto que vos en algún momento hablábamos de la desnudez, ¿no? La desnudez, bueno, nosotros nos entramos al mundo desnudos y deberíamos irnos de este mundo también, ¿no? Desnudos en un sentido de que ya no vamos a tener ninguna
expresión material al irnos de este mundo, ¿no? Nos transformamos en energía. Y a mí me parece que esto que vos decías de lo del ego, ¿no? Y de la casa 10 más rindiéndole culto al exitismo, al resultado, al logro, a querer cumplir con las expectativas sociales o familiares, ¿no? Porque eso nos atraviesa a muchísimas personas. Muchas veces lo saturnino nos viene y le da como un batacazo al ego. Hay otras instancias de la rueda zodiacal donde esto sucede, ¿no? Porque si uno lo piensa, en Virgo aparece un batacazo ligado a la humildad, ¿no? No sos tan importante, venís de Leo creyendo que sos el rey del mundo y Virgo te baja a ti y te dice, no sos tan importante, hay un sistema, hay un orden, hay algo más grande, todavía no está del todo definido, pero No saben no, no, de todo. claro, exactamente. Y del otro batacazo al ego lo da Escorpio, ¿no? De alguna manera ahí aparece envenenándose el ego, ¿no? Como el lugar donde hay que ir a lo más tóxico y también encontrar la cura en esa toxicidad, ¿no? Bajo la premisa de que lo igual cura el igual, ¿no? O sea, hay algo del veneno y el antídoto en Escorpio es descubrir ese. Y luego viene Capricornio y Saturno, ¿no? Es el lugar más alto de la expresión y que tiene que ver con la deflación del ego, esto que vos recién decías, ¿no? Cuando el ego está excesivamente fijado, quiere logro, quiere éxito, quiere reconocimiento, quiere que lo validen. Es el otro el que me valida, es el mundo, es mi padre, es mi jefe, es mi pareja, el que sea, ¿no? En cambio, cuando hemos pasado por esas otras instancias anteriores en donde el ego ha sido el batacazo, ha sido aplastado de alguna manera, necesariamente aplastado, llegamos a ese lugar con humildad. Y entonces nos vamos a conectar con nuestra vocación desde un lugar más auténtico, ¿no? Porque es muy Nuestra difícil el tema vocación. vocacional. Exactamente, que vos bien lo dijiste. Porque mucha gente se da cuenta cuando llega Saturno a la casa 10 cuando está en un lugar muy capricorniano, ¿no? Mm, Muy de la estructura y de lo que se espera de uno. Uno después se plantea y dice, no, pero ¿qué estoy haciendo? claro, ¿Viste? Como esto es lo que yo quiero hacer siempre. Si esto es lo que yo está quiero hacer lleno de toda la esas vida. historias. Está lleno de esas historias. ¿Te pasa eso o pasa lo otro que lo que yo decía hoy? Bueno, ya sos el director de la empresa y vienes tú y te dice, bueno, ahora te empieza a gustar la astrología. Y vos decís, Sí, ¿no? ¿Qué? sí. ¿Viste? Entonces, o sea, no entendés nada y querés dejar todo, te querés ir, pero no te querés ir porque tenés ya un lugar ganado. Claro, ahí está el tema de lo que hay que perder, aprender a perder. Claro. Eso, el lugar que los otros te ven, que para el mundo es importante tener esa posición, y la verdad es que lo único importante es lo que a uno le siente y lo que a uno le pasa, y que hacer algo que sea auténtico en ese momento de la vida de cada Total, uno, punto. totalmente. Sí, igual no es fácil, ¿no? Salir de esos... Esas son las ilusiones, ¿ves? Las que yo te decía, nos tenemos que desilusionar de que estamos creyendo que somos importantes por eso. Y no somos importantes porque estamos ocupando un gran lugar o tenemos mucho dinero, cosas por el estilo. En un nivel profundamente espiritual lo digo, porque podés ser importante para un grupo de personas que te miran, te admiran o dependen de vos, vaya a saber. Pero en un nivel de existencial, en un nivel de lo que venimos a vivir como experiencia evolutiva, no sos importante, porque en realidad se trata de perder la importancia personal. En definitiva, se trata de eso, de encontrarnos con una naturaleza espiritual que tiene que desarrollar una experiencia en la materia, porque venimos a eso, pero no tiene que quedar atada a la materia. Ese es el problema, ¿no? No tiene que quedar apegado a la material, ¿no? Porque Saturno tiene mucho que ver. Saturno es el regente de Capricornio, ¿no? Capricornio es una energía yin. No nos olvidemos que no estamos hablando de una energía yang, ¿sí? O mal llamada masculina. Es una energía femenina, mal llamada femenina, ¿no? Yo digo yin porque en realidad representa la tierra, ¿no? La última expresión de la Tierra es Capricornio y Saturno rige a esa expresión superior de la Tierra. Y la Tierra aloja, la Tierra genera vida, la Tierra está llena de nutrición, de sustancias que posibilitan que todo crezca, excepto cuando se seca, ¿no? O sea, si esa tierra se seca, se quiebra, se resquebraja, se pone dura, no hay vida. Entonces, No, eso hacemos muchas veces con nuestra vida, con nuestras hacemos, experiencias.
Sí, hacemos eso y hacemos otra cosa que viene atado a lo que vos estás diciendo, que plantamos semillas que no nos pertenecen todo el Ah, tiempo. es también, ¿Sí? O sí. sea, porque Bueno, no sabemos sí, quiénes somos, no sabemos qué es lo que nos hace feliz, no sabemos qué es lo es que nos verdad. gusta, si no respondemos a lo que vos decías hoy, al mandato, al marido, al jefe, Mm, entonces nunca planto la semilla que a mí me gustaría plantar. ¿Por qué? Porque tengo miedo, Saturno, porque me siento que me voy a frustrar, Saturno, porque me da culpa dejar a mis papás, que no sí, sea, que no darles lo que quieren, Saturno, la culpa. total. Bueno, ¿no? Entonces, vivimos plantando semillas que no nos corresponden, que son de otros, Total. y después cuando viene un tránsito de Saturno, ahí creció la planta y viene Saturno con la guadaña y dice, no, pero esto no es para vos. Otra Chau. cosa. Y vos decís, ¿y ahora? No, y vos decís, el mundo está en contra mío, ¿sí? Nos peleamos con la realidad, creemos que somos víctimas de cosas de las cuales no nos hacemos cargo, ¿no? De no poder detectar o ponerle conciencia a esos mandatos que nos atraviesan. La verdad, la fuerza que tienen los mandatos en la vida de las personas es más de lo que uno se imagina. Y romper con eso da muchísimo miedo porque para ser uno mismo se requiere valentía. ¿Sí? Por eso Cáncer y Capricornio cruzan con Aries y Libra, ¿sí? Por eso el primer momento de la vida es Aries, ¿sí? Que es donde ahí aparece el espíritu, ¿sí? En Aries aparece el espíritu y luego se va haciendo un recorrido en el cual se va diluyendo para transformarse eso en una conciencia, en un arquetipo más ligado al ego. Pero cuando llegamos a la casa 10, hemos recorrido un camino lo suficientemente largo como para estar en el mundo desde un lugar auténtico. Esto es teórico, no sucede en la realidad, por lo que vos dijiste recién, porque tenemos la tendencia a plantar semillas en esa tierra que no son nuestras, que son las que nos hereda mamá, la que nos hereda papá, la que nos impone la sociedad, la que nos cualquiera menos nosotros. Y ahí, cuando uno relaciona Saturno con las cárceles, ¿no? Tiene que ver también, o con los encierros, es con las cárceles que muchas veces nos autoimponemos inconscientemente nosotros, ¿no? De las que no somos conscientes, ¿no? Esto se requiere un trabajo de conciencia, de ver de qué estamos atravesados, de esos hilos invisibles que se trabajan mucho en lo transgeneracional y que condicionan y dirigen nuestra conducta cotidiana, incluso a nivel Sí, cotidiano. ¿Sí? sí, sí, Nos vos sabés encontramos que repitiendo cosas como en un loop que también hicieron mamá, hizo la abuela, hizo la bisabuela, ¿no? Y ahí están, vivitas y coleando. Eso trasciende la muerte, hay que decirlo. Esas cosas sí, trascienden la muerte, están ahí, ¿no? sí, Bueno, sí, vos sabés no, que, no, decí, termina, no, decí, no, no, perdón. no, 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 era eso, era eso. Vos sabés que yo hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero vi una historia de otra astróloga que, que yo sigo, que es excelente, de Melina Graves, que ella en algún momento le preguntaron por la casa 12, no me acuerdo, por la casa 12, por la casa 12, y Mm, ella dice que es el lugar de los enemigos ocultos, ¿no? Si le mm, preguntaron si era el lugar de los enemigos ocultos, bueno, algo así, no me acuerdo bien sí, cómo estaba formulada la pregunta, pero sí. ella responde algo que me pareció espectacular, que dice, sí, pero a veces el peor enemigo es Somos uno mismo. Nuestro nosotros, peor sí, 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 enemigo es que es así. es uno mismo, ¿no? Que es uno el que no está dándose cuenta de que Saturno no es el malo, ¿no? Total. Saturno nos viene también a decir, che, reflexioná, Mm, date cuenta de mm, que estás viviendo una realidad que no es tuya, sí, date cuenta de que totalmente, esto no es tuyo, totalmente. Mira, date cuenta que esta realidad no es esto, total, eso que vos dijiste recién, sí, claro, desde la astrología tradicional se lo relaciona con eso, pero es verdad, los enemigos ocultos, sí, justamente el enemigo oculto es uno, porque está bien oculto, uno no se da cuenta que es el propio enemigo, ¿no? Ese es el camuflaje. Yo hace un par de años tomé un curso con Ada Marcos y ella hablaba, relacionó a Saturno con un cuento de Borges que es la escritura de Dios, ¿no? Porque además ella decía que incluso el símbolo, espectacular. el glifo de Capricornio se le dice la firma de Dios, ¿sí? Porque tiene como una forma muy críptica. Y es un cuento en donde hay un personaje que se llama Moctezuma que está preso y que va a estar preso ahí hasta que descubra el nombre de Dios, ¿no? Y hasta que lo descubra en la naturaleza, ¿no? Entonces él pasa mucho tiempo preso, pensando dónde está, cuál será el nombre de Dios, hasta que lo descubre en las rayas de un tigre. Pero para el momento en que lo descubre, ha llegado a un grado de iluminación tan grande que ya no le importa estar preso,
¿no? A mí me parece que lo resume perfectamente. El tiempo en el que uno puede estar con uno mismo y desarrollar su propia caverna, su lugar de interioridad, de reflexión, hace que en algún momento ya no sea necesario lo que suceda afuera, lo que me demanda el afuera. La pregunta, ¿no? Que el otro me va a liberar cuando yo le responda, ¿no? Porque ya me respondí, ya está, ya me iluminé, ya no me importa si está o no estoy en una cárcel. Hasta puede ser una ilusión esa cárcel, ¿no? Entonces, digo, lo recordé ahora porque me parece que como símbolo habla profundamente de que incluso ella decía, la cabra de Capricornio se transforma en un unicornio, ¿sí? Que es un ser hermafrodito, que reúne a los opuestos, ¿no? Y me pareció hermosa la imagen de pensar a Saturno y a Capricornio en estos términos, incluso reuniendo dos energías, ¿no? Como ese lugar donde ya es posible reunir a los opuestos, a nuestras tensiones internas, a crearles un diálogo, un canal, un surco, y que después viene Acuario y Piscis, ¿no? Donde uno lo entrega al mundo y finalmente se va, Vuelve, ¿no? Se chao. diluye, para volver. Pero en este No plano de volvemos. existencia que tenemos aquí ahora, donde vos te llamas Betsabe y yo me llamo Erika, tenemos una responsabilidad sobre nuestra vida, que es corta, que es finita, pero que es maravillosa, ¿sí? Que está llena de experiencias posibles. Eso es lo que está en nuestra carta. Nuestra carta tiene un estado de semilla. Esta es una palabra que vos trajiste, o que las dos trajimos, pero a mí me gustó cuando vos dijiste, sembramos semillas que no son nuestras, ¿no? Me gustó eso. Bueno, en la carta natal está descubrir esa semilla que sí es nuestra, ¿no? Para poder sembrarla y cuidarla y darle Es que forma, todos no venimos sé. para algo. Vos sabés que yo, bueno, yo abro los registros, lo hemos hablado en algún momento, Sí, y todos sí, venimos para algo. O sea, lo que pasa es que, bueno, nosotros no nos acordamos para qué, pero todos venimos para algo. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es acordarnos para qué. exacto. La Porque responsabilidad Saturno de también recordar. representa vidas. Saturno también Mm, es el pasado. Saturno y la Luna son el pasado en algún sí, punto, ¿no? sí, Entonces, bueno, ¿para qué estás acá? Y amigarse con Saturno nos da esa posibilidad de entender para qué me está pasando esto que me pasa. Que es mm, difícil, que es horrible, que no me gusta, que lloro, que me angustio. mm, Sí, nos pasa a todos, me incluyo. claro, obvio. Eh, pero entender que para algo estás ahí, ¿no? Y Sí, eso te recuerda sí. quién sos en realidad y a qué viniste. Absolutamente, esto que vos decías me incluyo, ¿no? Yo pensaba hoy antes de conectarme al vivo, decía, si yo hay ciertos temas que los hablo recurrentemente es porque necesito trabajarlos y al hablarlos, al expresarlos, al abrirlos y compartirlos con otro, estoy también haciendo ese trabajo. Y Saturno para mí es un gran tema, pues soy un Saturno en Piscis en casa 12, con lo cual es como a priori cualquiera me diría, pegate un tiro, ¿no? O sea, no tenés Saturno básicamente. Yo no creo en ese tipo de interpretaciones, ¿sí? No creo en los memes astrológicos a la hora de interpretar. Creo que está bueno para un meme, pero no está bueno para una interpretación verlo de esa manera. Siento que justamente cuando yo hablo de Saturno, muchas veces me voy a lo profundo porque siento que resuena con mi energía, ¿no? Entonces cada uno tiene su Saturno en un signo, en una casa, un aspecto, etcétera, tiene algo ahí de una maestría, porque Saturno es un maestro, como Júpiter, ¿no? Pero son maestros, vienen a enseñarnos y a descubrir a ese maestro dentro nuestro, ¿no? La vida es el escenario, por decirlo, ¿no? El plano arquetípico donde todo se desarrolla, pero el maestro somos nosotros, ¿no? Esta Bien. noción de poder integrar en nosotros nuestra maestría y poder transmitir algo en función de eso, de lo más esencial de nosotros, y que luego eso lo podamos entregar a otros, y en la medida en que lo entregamos también vamos recibiendo. Me parece que leer a Saturno de esta manera, por supuesto que eso requiere un montón de trabajo, de ponerle conciencia a lo que heredamos, a todo lo que fuimos un poco desplegando, ¿no? Y lo que fuimos conversando, que tiene que ver con reconocer aquellos lugares donde quedamos fijos, ¿no? Aquellos lugares donde no queremos trabajar, donde preferimos quedarnos en una zona de comodidad, que es una zona de comodidad antievolutiva, pero mucha gente elige quedarse ahí, ¿no? Porque esto lamentablemente es así. Sí, Este, sí. Es que a veces lo que pasa es que uno, o yo creo que a uno no le enseñan a preguntarse
esto, ¿no? Mm, Bueno, me está pasando esto, ¿por qué? Uno se enfrasca en lo que está pasando afuera, en lo que le sí, trae la vida, ¿no? Y uno no se pregunta el para qué, no se pregunta por qué tengo esta crisis, por qué Saturno me está trayendo este tema. Y me parece súper valioso realmente reflexionar sobre la función saturnina, ¿entendés? Porque ahí es donde uno entiende la oportunidad. Saturno es como que te limpia el terreno y te dice, bueno, acá puedes mm, plantar tu semilla. A claro, mí me pasó algo, por ejemplo, claro. ahora que vos decías Saturno, vos tenés Saturno en 12 en Pisces, Mm. bueno, yo lo tengo en Capri, a 5 grados de Capri, hubo luna nueva el viernes, en Cáncer. Ah, O sea, sí, sí, sí. bueno, yo me la pasé el fin de semana llorando Mm, por X temas, ¿no? mm, Bueno, porque a mí me removió, de hecho estoy mal de la garganta, bueno, sí, sí, a sí. mí me removió cosas que yo me hubiera enojado mucho, yo lo vi en algo afuera, ¿no? O sea, yo Ajá. vi algo afuera que me trajo algo a mí y me enojé mucho y bla, bla, y después dije, pero esto en realidad es un mandato que vos tenés, es un tema que Mm, vos tenés con la responsabilidad, con el exceso de responsabilidad que vos tenés. Yo tengo un estéreo en Capri, ¿no? ah, En cuadratura a mi sur en Aries. ah, O sea, vos tenés un ah, problema. Vos tenés un problema con la responsabilidad. Vos te estás yendo de vacaciones y no puedes faltar nada, no puedes largar nada. ah, Entonces el problema no es ah. el otro que te trajo esto, sos vos, soy yo. Sos vos, claro. ¿No? Hacete cargo, te recuerda Saturno en Claro, Capricornio. ¿no? El problema es tuyo. Entonces, me parece que está también bueno contar que son experiencias que nos pasan a todos, ¿no? Y que Exacto. la manera, no sé si es la mejor manera, pero la manera es que a mí me ha servido a por ahí entenderlo un poco más allá del trabajo terapéutico y psicológico que hago, Mm, es esto, invitarme a mí a la reflexión, ¿no? O sea, invitarnos a cada uno a sí, hablar con uno. No, salir de lo externo, de lo que me trae el tránsito, de lo que me trae la luna nueva en mi mm, caso, lo que me trae la vida, y entender que eso que me está mostrando la vida es un reflejo de lo que está pasando dentro mío, ¿no? Y que Saturno nos invita a trabajar a profundidad. Si esto no necesitas más total. esto. Claro, claro. Sí, esto de que vos dijiste, ¿no? Que un poco nos espeja. Siempre que hablamos de espejo pensamos en la luna, ¿no? Como la que recibe ese reflejo. Pero hay algo también en Saturno que tiene que ver con la posibilidad, para mí tiene que ver con la capacidad de reunir la información, ¿no? Que en la medida en que uno genera esta autoridad interna, puede entender y no pelearse, como vos nombraste recién en tu ejemplo, ¿no? Vos pudiste entender, a partir de un trabajo personal, que eso que te estaba pasando desde afuera o esa demanda que tal vez venía desde afuera, estaba respondiendo a una hiperexigencia personal de la que no te querías hacer cargo, ¿no? Es un Como mandato algo, también. Que vos le dijiste, o ¿cómo? sea, es un mandato. Es que es un mandato, que es también otra de las cosas que vos Exacto, dijiste. de eso, ¿no? Del mandato sí, porque en general las personas que somos hiperexigentes estamos respondiendo a un mandato. No, nadie es así por generación espontánea. En general eso viene de algún lugar, se genera en algún lugar como reparación, como compensación, como lo que sea, pero es un mecanismo, ¿no? O sea, hay algo de cuando nos pasamos de rosca con algo, es neurótico, ¿sí? O sea, ahí ya estamos viendo algo que se patologiza y que hay que trabajar y muchas veces lo vemos, sobre todo en Saturno y en la Luna, en cuestiones heredadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es pensarlo en esto, ¿no? De hacernos cargo. Acá está preguntando qué pasa cuando el tránsito de Saturno hace un retorno a tu Saturno natal. Bueno, eso se llama el retorno de Saturno, supongo que es eso lo que estás preguntando, Pau. Eh, Cuando Saturno vuelve a su lugar de origen, eso pasa cada 28 años. Mientras tanto, cada 7 años va haciendo cuadraturas y oposiciones hasta que vuelve a su posición, ¿no? Lo más importante de los retornos no son tantos en la vida porque se dan cada 28 años y nosotros tenemos una vida que, qué sé yo, de máxima pueden ser 80 y pico, ¿no? Entonces, eh, probablemente los que vivamos con mayor lucidez seamos el primero y segundo retorno de Saturno. Hay gente que vive el tercero, pero digo, solo como los más relevantes. Porque además el tercero, eventualmente, si se da, es un momento ya de partida, ¿no? Es bastante, ahí se cierra también un ciclo de Urano, 84 años, ¿no? Entonces ahí muchas veces es otro tema. Pero en estos retornos lo que se da es un poco la capacidad de trabajar los niveles de los saturninos. Por eso yo les decía al principio que en el primer retorno hay algo todavía de ese Saturno que necesito estructurar en mí, pero que todavía depende, ¿no? De papá, de mamá, del jefe, de la institución, del país, de las leyes, de las normas. Y trabajo ese Saturno todavía
respondiendo a eso que aparece de afuera. A mí me parece que en el segundo retorno hay algo de ir liberándonos de eso, ¿no? Como si uno ya a esa altura, pensemos que el segundo retorno de Saturno se da después del retorno de Quirón, que es a los 50 años más o menos, 49, 50, y después del tercer retorno nodal, ¿sí? O sea, las cosas no pasan porque sí en astrología. Cuando aparece una secuencia de este tipo es porque uno va pasando por procesos para llegar, ¿no? Lo digo porque incluso yo estoy atravesando ese proceso en el que estoy yendo a mi segundo retorno de Saturno, y yo siempre hago una analogía que parece muy básica, ¿no? Pero es como si comiéramos comida sin masticar a lo largo de nuestra vida, ¿no? La estamos comiendo en automático, no sé si me gusta, si no me gusta, si la elegí, si no la elegí. Con el segundo retorno yo siento que está la oportunidad de empezar a sentirle el sabor a la comida, ¿no? Y elijo lo que quiero comer. Ese es un ejemplo muy medio pelotudo, si se quiere, pero me parece que lo grafica, ¿no? Grafica esta idea de que si yo estoy cuando como en automático, lo que me dan, lo que aparece, lo que está ahí, y como sin masticar y lo trago solo para alimentarme, es un poco ese nivel básico de Saturno en nuestra vida. En cambio, cuando tomo la decisión consciente de elegir lo que como, de ingerirlo, masticarlo, degustarlo, saborearlo, por eso digo que aparece también mucho Venus en esto, yo estoy siendo dueña de mi decisión, ¿sí? Ya no estoy admitiendo que me den de comer, elija el otro, o comer solo por una función biológica de alimentarme, ¿sí? Estoy siendo No, consciente de que en eso que me alimenta y me nutre y que es necesario para mi biología, también puedo encontrar placer. Y eso no es poca cosa, ¿eh? es un montón. Llegar hasta ahí es un montón. Bueno, pero lo que pasa es que Saturno en los retornos, o sea, en los retornos de su posición natal, generalmente nos enfrenta con situaciones de Sí, mucha sí, crisis claro. para Luna. O sea, todo lo que dijo Eddie, que es trabajar, ¿no? Los distintos niveles de los Saturninos y evaluar si yo estoy alineado con mi destino, que es otra palabra que nosotros pusimos, ¿no? Y Destino. que hablamos, ¿no? Para hacer este dúo, es que Saturno en los retornos me va a quitar de donde yo no pertenezco, me va a sacar a la gente que de mi Sí. vida que no tiene que estar, me va a cambiar el Ujú. trabajo, se va a ir alguien muy importante, va a pasar la realidad, ¿sí? Va Mm, a pasar la materia, algo que a mí me produzca una crisis interna que me permita autodescubrirme si yo habilito esa experiencia, ¿no? Porque si no me puedo total. quedar encarcelado en la experiencia de la materia, o sea, de fallecer mi papá o me echaron de trabajo o mi mejor amigo no me era más o mi marido se fue con otra persona, no sé, la que quieran ustedes, ¿no? O la que les pase Sí, a cada uno. Yo tuve una sí, crisis, claro. yo tuve una crisis profesional, pero bueno, yo tengo 4 planetas en Capri, o sea, era Claro, obvio. era obvio. Era obvio, claro, era obvio. O Sí. sea, obvio. Pero bueno, al margen, van a pasar cosas que son complejas para el ego, que son difíciles, pero que habilitan trabajar el yo interno y mi relación con los saturninos. Y también me parece importante destacar que nos pasan cosas que son cíclicas, esto que decía Eli, ¿no? Un buen ejercicio, que yo lo recomiendo siempre, es, bueno, ¿qué me pasó? Pensar a uno qué experiencias tuvo cuando Saturno hizo algún aspecto a su posición natal. Sí, Bueno, ¿qué me pasó a los 28:30 que fue el retorno? Me pasó esto, o sea, importante, ¿no? O sí, sí, sea, tema sí, relevante. Tal, tal, tal. sí, ¿Qué me pasó a los 14? ¿Qué me pasó a los 21? ¿Qué me pasó a los 7? ¿No? O sea, poder, ¿no? Ir como construyendo este hilo conductor nos va a dar como pistas de a qué se refiere Saturno en mi vida, ¿no? Si uno no sabe sí, astrología, si uno no sabe leer una sí, carta, ¿no? Porque los tránsitos tienen un hilo conductor. Yo tengo un total, Saturno en Capri, para mí es una cosa, y para otro Saturno en Capri es otro tema. Siempre la totalmente. misma energía, ¿no? Pero hay un hilo conductor porque nosotros venimos con esta energía a hacer algo y Sí, tenemos estas herramientas para hacer lo que vinimos a hacer, que no recordamos, que Saturno nos permite recordar, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, sí. hagan, ¿no?, este ejercicio de poder ubicar en el tiempo, cada 7 años, ¿no?, qué es lo que les pasó en su vida personal y se van a dar cuenta y decir, el tema de Saturno conmigo es este punto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que eso que vos decís es interesante porque cuando conectamos con estos momentos, ¿no? Estos ciclos de 7 años en los que van pasando cosas y que algunos ciclos de 7 años están conectados con otros, los momentos de oposición, 14 y 42, por ejemplo, son momentos que tienen
una afinidad energética, ¿sí? Si bien estamos en distintos momentos de la vida, tal vez los desafíos están dentro de un plano común, ¿no? Entonces, bueno, detectar que cuando se dan cuadraturas crecientes o cuadraturas menguantes o oposiciones, esos momentos coinciden con otros. Eso no, lo que nos enseña la astrología es esto que decíamos al principio, ¿no? Lo cíclico. Cada experiencia necesita repetirse, ¿sí? Las experiencias se van repitiendo para que accedamos a nuevos niveles de conciencia, no es porque por otra razón, es ni más ni menos que No, por eso, ¿no? y es que Entonces, eso que pasó a los 14 y que resuena a los 42 va a tener que ver con una gestión, ¿sí? de nuestro propósito, de nuestra vida, de nuestra ampliación de nuestra conciencia. ¿Y qué va a pasar? Que esto me parece que es muy interesante pensar que cuando uno empieza a detectar, como recién vos decías, ¿no? Esos ciclos cada 7 años que fue pasando, primero se va construyendo un relato en esto, el ¿sí? guión, el guión de la vida. El guión de nuestra vida aparece, ¿no? El guión de nuestra vida. Y ahí aparece algo muy interesante, el hilo conductor. Eso que atraviesa la vida y que vos lo ves que siempre aparece, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema que sea, ¿no? O sea, puede ser, no sé, soy el sostén de todo el mundo. Esa puede ser mi conclusión, porque a los 14, porque a los 21, porque a los 28, porque a los 35, porque a los 42, y en cada ciclo me encuentro en situaciones en las que por H por B, bajo diferentes formas y diferentes vínculos, soy la que sostiene por las razones que sea. Estoy poniendo un ejemplo. Cada uno tendrá que detectar ese Saturno cómo se estuvo jugando. ¿Por qué? Porque en ese hilo, en ese guión que vamos construyendo, tenemos que detectar si fuimos o no los protagonistas de nuestra vida. Si ese guión lo escribió otro o lo que estamos escribiendo nosotros. ¿Sí? Y si en algún momento podemos empezar a escribirlo nosotros, porque nunca es tarde para esto. Con Saturno el guión no lo empezamos a escribir nosotros a los 14 años, ni siquiera a los 28, porque Saturno justamente nos recuerda que esto lleva tiempo. Pero cuando uno lo empieza a los 28, yo siempre digo, ojalá yo a los 28 hubiera estado con el conocimiento que manejo ahora, ¿no? Claramente hubiera sido otra vida, pero bueno, no importa, ¿no? Pero bueno, yo me encuentro que en mi primer retorno y en este retorno que estoy viviendo, estoy en la misma situación. O sea, fácticamente estoy en la misma situación. Yo no soy la misma persona, esa es la diferencia. Entonces, a mí se me puede repetir la experiencia, pero al ser yo una persona distinta, lo voy a vivir desde otro lugar. No voy a ahorrarme las emociones, no la voy a dejar de pasar mal si la tengo que pasar mal, pero voy a reaccionar distinto a la experiencia. Y va a ser otro el aprendizaje que me va a quedar y voy a descubrir una nueva versión de mí frente a esta experiencia. ¿Sí? Sí, Entonces, este es el desafío. claro, ahí vas a tomar el control, la autoridad interna, o sea, ahí vas a decir, bueno, Exacto. voy a desarrollar mi autoridad interna. Y además, lo que tiene Saturno de bueno, que a mí me parece maravilloso, todo tiene de bueno, pero me parece maravilloso que es muy fácil encontrar las experiencias porque siempre nos trae experiencias muy palpables. Muy No son concretas, muy nimiedades. Claro, muy dramático. No es que, ay, sí, ese día, no sé, me gané el loto. No, no, no pasa porque, o sea, son cosas puntuales. Me echaron del trabajo, se murió mi sí, mamá, mi papá se sí, fue, o sea, son cosas muy, me sí, dejó mi marido, no sé, son cosas muy, muy, muy concretas. Y poder encontrar eso y poder encontrar cómo yo elaboré esas experiencias y cómo yo trabajé esas experiencias, a mí me permiten entender cuál es el guión de mi vida, que no es un dato menor, o sea, no es que es un dato menor, ¿no? Me permiten entender qué es lo que yo tengo que trabajar, ergo, qué es lo que yo vine a hacer, ¿no? total, Acá. Y me total. permiten llegar a un destino que me corresponde a mí, o sea, me permite llegar a mi destino. Saturno es este portal, Es ¿no? Decir, un bueno, portal. vos podés ser la creadora de tu destino si me escuchás, aunque no te guste. Si entendés lo que yo te quiero decir a través de todas las veces que hago el ciclo, cada 7 años que estoy tocando mi posición natal, ¿sí? Sí, O sí, cuando paso por arriba del sol, cuando paso por arriba de la luna, cuando paso por el ascendente, que son momentos críticos también, ¿no? De nigredo, ¿sí? De sí, sí, desprendimiento de algo muy interno, ¿sí? Entonces, totalmente. esto es un súper ejercicio, que parece una tontera, pero si ustedes lo empiezan a hacer, se van a dar cuenta de por dónde viene la cuestión. Sí, Y totalmente. ahí la evolución, la vida te hace track, y dices, uy, se me acomodaron las piezas.
Absolutamente, esos ciclos que se dan cada 7 años y que vos fíjate, ¿no? Porque no estamos hablando de, no sé, el retorno de Quirón es una vez a los 50, ¿no? Bueno, los retornos de Saturnos directos, ¿no? Porque vuelve a su posición de origen, son cada 28, pero esto que estamos diciendo es muy importante, analizarlos cada 7 años ese ciclo, ¿no? Porque además en esos ciclos se va a dar una relación también respecto de Urano, ¿sí? O sea, Urano en algunos casos va a estar haciendo aspecto tenso también, o en algunos casos va a estar haciendo aspecto fluido, entonces va a ser distinta la experiencia. Pero también es interesante pensar que después, cada 9 años, hay retornos nodales, ¿sí? O Claro. sea, vienen los 7, vienen los 9, o sea, viene Saturno y después viene el nodo, ¿no? Como decir, bueno, hay algo que tenés que ajustar, estructurar, ¿sabes? Y después aparece una experiencia de corte más evolutivo, ¿sí? Entonces, y que nos implica también lo nodal en el vínculo con otros muchas veces, ¿no? Sobre todo los retornos nodales inversos, en esta dialéctica que se da entre dos energías que están en polos opuestos y que nosotros tenemos que trabajar e integrar. Pero para eso, fíjate vos, ¿no? Qué sabia que es la estructura del mandala, que antes nos hacen pasar por la estación de Saturno, ¿no? A auditar, a revisar, a rendir cuentas si fuera necesario, ¿no? A ver, a detectar qué es lo que está fallando y sobre todo cuánto de lo que opera afuera está tomando control sobre nuestra vida, dirigiendo nuestra conducta, o cuánto de nuestra sombra no integrada, no trabajada, también está dirigiendo nuestra vida, ¿no? Ahí aparece un trabajo que me parece que es interesante registrarlo así, de manera, en un cronos cíclico, ¿no? Yo siempre defino el tiempo como el cronos y el kairos, ¿no? El tiempo cronológico, el tiempo de la oportunidad. Después hay otro tiempo más importante que es el del Aion, ¿sí? Es un tiempo del infinito, ¿no? En donde esto que hablábamos en algún momento que tiene que ver con volver a recordar quiénes somos porque esta experiencia material es finita y luego pasaremos a integrar, a volver a ser parte de esa totalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No, no importa, ni siquiera es relevante a los fines de hablar de Saturno, porque Saturno nos inscribe en el aquí y ahora de manera muy fuerte, en la objetividad del momento, ¿no? O sea, en esta noción de que para vivir la vida plenamente hay que vivir en presencia, ¿no? Y eso lo da la Tierra, ¿no? Y Saturno es el regente de la expresión más alta de la Tierra, que tiene que ver con la sacralidad de la materia y con el estar presentes como un acto de conciencia de la vida, ¿no? Incluso de gratitud y de humildad, ¿no? Eso también tiene que ver con Saturno y con la Tierra y con esta necesidad de trabajar las dependencias, ¿no? Que es lo lunar tal vez, e incluso lo solar, porque lo solar también tiene muchas cosas, ¿no? El ego queda fijado y que depende de imágenes, ¿no? Y no se encuentra a sí mismo. Y Saturno siempre, a través de estas experiencias que fuimos nombrando y que por lo general son difíciles, como las que vos nombraste, ¿no? Muchas de esas son experiencias necesarias para justamente ir a otro nivel, ¿no? A descubrir cosas, a redescubrir cosas que ya somos, pero que nos olvidamos, ¿sí? Porque estamos llenos de mandatos, de bloqueos, esos enemigos ocultos que son las distintas versiones de nosotros mismos que van operando y boicoteando a veces nuestra evolución, ¿no? Entonces Saturno le pasa la voz, en el mejor de los casos, en un sentido más evolutivo, más integrado y más luminoso, viene a dejar la tierra, ¿no? La tierra lista para la siembra, ¿no? Lo que sea que querramos sembrar. Eso, lista para el yo auténtico. O sea, si El yo nosotros no podemos, auténtico. claro, nosotros, cualquiera de nosotros no puede pretender tener una vida o sea, tener una vida auténtica si no se quita de encima No. lo que no es útil. Y a veces cuando uno dice lo que no Sí, es útil son cosas que uno quiere mucho, ¿eh? O sea, gente, sí, relaciones, trabajo, totalmente. reconocimiento, éxito. Bueno, y hay que trabajar los apegos. Eso es lo más Entonces, Saturno difícil. Eso es lo más esa difícil. maestría, ¿no? Nos da esa maestría de yo te voy a ayudar a concretar la vida que vos querés, la Mm, vida auténtica, a recordar quién sos, pero si vos estás dispuesto a hacer el proceso que te toca. Y eso es mm, lo que te dice Saturno cuando te toca la puerta. Dice, bueno, ¿estás sí. listo para sacarte de encima todo esto? ¿Estás listo para pasar por este proceso? ¿Estás listo para ser quien querés ser o no estás listo todavía? ¿Sí? Si no estás listo, ¿qué se te pasa por arriba? Yo, Sí. bueno, lo hago yo por vos, no te preocupes. Te dice, deja.
Ya vengo, dentro de 7 años vengo de vuelta. No, 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 eso No, sí, bueno, eso sí. a veces tenemos tránsitos muy puntuales, ¿no? De Saturno al Sol, Saturno a la Luna, o alguna de los planetas personales, pero fundamentalmente al Sol y a la Luna son complejos. Son No posibilidades me de digas que no también, ¿eh? desidentificarnos. No me ¿Qué? lo digas que yo voy a tener a Saturno arriba del Sol el año que viene. Así que Ah, claro, Sol en Aries y Saturno pasa a Aries, es cierto. Bueno, yo voy a tener a Saturno en el ascendente en algún momento, así que no me puedo hacer la suerte, graciosa. Pero suerte. bueno, sí, yo te digo que Bueno, yo vengo de un tránsito, tuve en la pandemia un tránsito de la triple conjunción sobre mi luna y ahora tengo a Plutón sobre, así que yo puedo dar un posgrado de esto, porque fue como tremendo, tremendo, porque hay, hoy lo pensaba, ¿no? Lo pensaba en función de algo personal que me pasa, que no viene al caso, pero que pensaba, a mí se me ha roto un mundo, se me ha roto un mundo, me detonó un mundo que yo conocía, que yo habitaba en el colegio, tenía mis dificultades, tenía mis complejidades, tenía un montón de cosas, pero yo habitaba ese mundo y ese mundo se rompió, desapareció. La persona que estaba en ese mundo también, o sea, habitar lugares nuevos es muy difícil, nos sentimos muy solos, muy desorientados, nos cuesta encontrarnos con nuestros recursos, ¿no? La orfandad, la soledad, a veces literal y a veces simbólica, porque a veces no es que estamos huérfanos, pero esta necesidad de que por momentos la vida nos pone en situaciones en las que estamos solos y así sí, tenemos que estar, ¿no? la Y frustración, ¿no? Que también se habla muy de Saturno, o sea, estar frustrado una y a veces frustración, sí. Saturno nos trae la frustración para enseñarnos a que tenés que esperar. O sea, todo Esperar, tiene un sí. tiempo perfecto, todo tiene un momento perfecto, un lugar perfecto y tenés que esperar. Y tenés que pasar por el Eso, proceso. Y eso es eso una es de las difícil. cosas difíciles, muy difíciles, sobre todo porque a nivel del campo en el que vivimos, ¿no? Digo, de la sociedad, del mundo en el que vivimos, del vértigo en el que estamos todos los días metidos, uno se da cuenta, vivimos en la cultura de la inmediatez, ¿o no? Es así. La gente no soporta, no banca ver una información más de 3 4 segundos. Imagínate explicarle a una persona que tiene que esperar años por algo. ¿Entendés? O sea, y eso es el mundo en el que vivimos, no es solo por las redes y demás, también es esta cosa consumista, exitista, individualista al extremo, ¿no? Va en contra de lo saturnino en su nivel más iluminado, ¿no? Vamos a favor de un Saturno muy básico, que trabaja solo por acumular, tener, lograr, ser exitoso, y dejamos afuera esto que vos recién mencionabas, que es muchas cosas en la vida requieren tiempo, ¿no? Dejamos Y afuera al ermitaño, digamos, ¿no? exactamente, exacto, lo cancelamos, quedó cancelado el ermitaño, este mundo, ¿sí? O sea, es como saltearse la parada y ir directo al arcano 10, ¿no? Sin haber pasado por el 9. Bueno, se paga un precio, por eso, porque uno se disocia, deja afuera un montón de cosas, las deja en sombra, no las deja afuera, las deja dentro en realidad, las deja en sombra, las deja ahí operando, después nos enfermamos, después tenemos problemas y nadie sabe por qué ni de dónde vino. Bueno, es esto, ¿no? Muchas veces es asumir las consecuencias de cómo vivimos en el mundo también, ¿no? Porque eso es Saturno, hay algo de la vida social que nos implica como individuos y bueno, y cómo estamos atravesados por todas estas cosas. Me parece que Sí, Saturno es muy complejo, es un indicador profundo, complejo. Se podés saber una formación anual de Saturno y me quedo corta, ¿no? O sea, solo hablando de Saturno. mal. Este, Bueno, sí, pero sí, vos fíjate que el tema es que Saturno, lo que nosotros no trabajamos con Saturno en cada tránsito importante de los que estuvimos hablando hoy, y dejamos en sombra, como vos bien decías, va a volver en algún momento. Que total. Saturno vuelve, o sea, los planetas vuelven en algún momento. Y te tocan Todo la puerta y vuelve. te dicen, ¿qué hiciste con esto?
¿no? Es eso, bueno, un poco de las palabras que nosotros resumimos, hacerse cargo, el karma, tomar las decisiones correctas, hacerse responsable, hacerme responsable de mi destino, la realidad, esta es la realidad y la tengo que enfrentar, todas las palabras que Total. nosotros pusimos como título y todo lo que nosotros estuvimos hablando recién, Sí, te ¿no? vuelve como destino, dice Selva acá, es verdad. Sí, es lo que el destino, el hado, ¿no? Sí, la experiencia se va a repetir todas las veces que sea necesario hasta que nos demos cuenta de cuál es nuestra parte en eso, ¿no? Nuestra parte. Nuestra Mientras responsabilidad. nos hagamos los boludos con eso, el destino va a seguir viniendo y va a volver a repetir la experiencia. Bueno, hay gente que se va a este mundo repitiendo siempre, estando siempre en el mismo lugar, ¿no? La experiencia que Bueno, se repite como un patrón, como ya como una rutina, ¿viste? Esta pero cosa ahí muy... perdón, Eri, ahí está esto de cuál es mi responsabilidad en la toma de mi Exacto, destino, Saturno, y lo que yo entiendo como karma de, me pasan cosas así, 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 que qué karma, bueno, la realidad es que hay algo que de tu responsabilidad que se está transformando en algo karmático porque hay algo que vos tenés que aprender, o hay algo que no total, hiciste que tendrías que haber hecho, que no hiciste totalmente. cargo, no lo viste cuando Saturno te lo mostró. Exacto, exactamente. Ese es el verdadero karma, ¿no? Como decíamos al principio, es un karma que tiene que ver con acción y reacción, con causa y consecuencia, ¿no? La causa y el efecto de esa causa está en nosotros. Por supuesto que, como decíamos en algún momento, nosotros no nacemos con este estado de víctima, con este estado de indefensión, con este estado en el que otro imprime su huella energética en nosotros. Eso pasa en los primeros años de nuestra vida y ahí quedan registros muy, muy profundos, ¿no? Porque de hecho hay técnicas en la astrología, las progresiones y demás que hablan de esos momentos, ¿no? En donde hay una huella que imprime mi sistema en mí, ¿no? Entonces digo, lo que nos invita Saturno en la medida que vamos creciendo, y ahí me parece muy importante, yo hablé de Venus, pero también lo relaciono con Marte, ¿no? Porque son dos funciones que en realidad tienen más que ver con la madurez, ¿no? O sea, la Luna y Saturno luego le dan paso a Marte y Venus cuando uno va ejerciendo un rol más adulto, ¿no? Va siendo más adulto en la vida. Y a mí me parece que ahí Saturno lo que nos convida es a una deconstrucción. Al revés, no es la construcción, es la deconstrucción de lo que heredamos para construir algo propio, auténtico, personal, con nuestra impronta. Bueno, es muy lindo Tiene decirlo esto, ¿no? Pero no sucede tan fácilmente. la Así. suerte. Que Sí, bueno, Eri, me encantó charlar con vos. Me a mí también. quedaría 250.000 Sí, sí, horas. pero sabemos que no, no da porque la gente Una hora y se va, se media, aburre. una hora Ay, treinta y me cinco. jodés, no me di Mirá la cuenta. hora, Ah, mirá la hora. bueno. Bueno, no vi la No, hora, por eso. No, 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 si no pero, me hubiera regulado. Pero es bueno, que no da importa. pero da para hablar un montón. Da para hablar un Sí, por montón. Y eso, también, bueno. siempre también es un placer hablar con vos. O sea, estas No, cosas que uno lo mismo digo, Bet, un placer enorme, me encanta que nos hayamos juntado a hablar de esto y nada, eso, yo respeto también mucho tu saber, tus conocimientos, nos hemos conocido como alumnas de una formación, hemos sido compañeritas de banco, y ahora estamos acá hablando de estas cosas, ¿eh? mal, Me parece mal. buenísimo. Seguramente seguiremos hablando de otros temas. Hemos madurado, eso es lo importante. Hemos- Hemos progresado, en, hemos en, madurado. en algunas cosas seguramente, en Mal. otras seguiremos en En este esto, camino. Sí, sí, en tal esto de la cual, es astrología, así. lo demás, bueno, vemos. Hacemos lo que se puede. Totalmente. Como se puede. Hacemos lo que se puede y bueno, y la gente que vea este vivo ahora o que lo vea después grabado, que deje su amor, que deje sus comentarios, no sean vagos, no sean, porque la gente mira todo, ahí hay un montón de mensajes hermosos igual, ¿eh? Acá Sí. Selva, Kiara Ah, claro, González, claro, sí, bueno, claro. hermoso, hermoso, pero bueno, después cuando vos lo cuelgues, déjenle amor, ¿eh? Así Dale, circula, dale. Bueno, y ¿eh? te mando un Bueno. beso grande. Te quiero Beso mucho y bueno, enorme. en Yo algún momento también. volveremos. Seguro que sí. Volveremos. Dale, un Dale. besito. Chao, chao. Un beso grande. Chau, chau.